Miren nada más lo que está publicando el día de hoy el diario El País. Pasamos de procuradurías, donde los procuradores eran puestos a dedazos por los jefes de plaza, los gobernadores, a las fiscalías que se suponía que eran autónomas y, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, la propuesta venía del Ejecutivo y después era la Cámara de Senadores quien decidía quién iba a ser el fiscal. Así llegó el delincuente Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, por dedazo ya iba palomeado y pues ya en el Senado nada más lo ratificaron, ¿no? Iba palomeado por el gusano. Bueno, pasamos de eso a las fiscalías y resulta que ahora Lady Rebsamen, supuestamente las fiscalías eran independientes, va a regresar otra vez a lo mismo. O sea, a un proyecto en el que otra vez la presidencia va a tener la facultad de designar directamente al fiscal general de la República y en los estados, otra vez, los jefes de plaza van a poder designar a los fiscales, es que ya no se podrían llamar ni fiscales, van a ser procuradores otra vez. Esto lo dio a conocer Cédric Raziel y no han dicho nada de esto, A ver qué dice la palurda. Esto, fíjense, demostró algo. Y es un mensaje bien claro: las fiscalías no sirven. Y no porque el modelo no funcione, porque funciona en otros lugares del mundo. No sirven porque en México nunca dejaron la dependencia del Ejecutivo, nunca. Y porque además, en el caso de la Fiscalía General de la República, el delincuente que está ahí es un malnacido, es un delincuente como tal. Dice Cédric Raziel de El País: el gobierno de la palurda prepara una reforma de gran calado a las fiscalías que devuelve al Ejecutivo Federal y de los estados el poder para designar a los titulares de estas instituciones. La reforma, cuyos detalles han sido confirmados por El País con fuentes del Congreso y la Presidencia, incluye a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los 32 estados del país. El cambio cualitativo significa un regreso a la época en que el presidente o gobernador de turno designaba directamente a su fiscal, antes llamado procurador. Esa facultad discrecional también le permitía relevarlo de sus funciones como a cualquier otro secretario de gobierno bajo su autoridad. En esas condiciones, el procurador solía estar profundamente vinculado al mandatario o a un partido, y en muchos casos actuaba en concierto con la agenda política del momento. Por eso les digo que no es buena idea que regresen a lo mismo, porque pues fíjense, no manchen, están cooptando absolutamente todo. Esto es el regreso al priismo, no es posible que no lo vean. No es posible que no vean que esto es el pinche PRI de siempre. No, de verdad son asquerosos estos de la secta. Hace una década se modificó la Constitución para dotar a las fiscalías de independencia respecto del Ejecutivo. Parte de la reforma incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en el que el Senado adquirió un rol fundamental. Otra medida fue extender el periodo en el cargo de los fiscales para que fuesen transeccionales, es decir, que durasen más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos a los cambios políticos. La secta argumenta ahora que esa autonomía se ha convertido en un lastre para la Procuración de Justicia, pues algunos fiscales muy ligados a mandatarios de oposición juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción. Ahora entiendo por qué no quisieron, más bien, por qué pusieron a Ulises Ruiz en la fiscalía, Ulises Lara en la fiscalía de Morelos, lo acaban de designar ayer. El ex esposo de la ministra Burra. Muy poco ha cambiado con la autonomía de las fiscalías, a decir de los especialistas. La investigación y persecución de los delitos sigue entrampada en los ministerios públicos, muy pocos casos llegan a los jueces y la impunidad continúa en niveles exorbitantes. Con fiscales independientes o no, los ciudadanos quedan como el eterno eslabón débil en la cadena de la Procuración de Justicia. No es que la autonomía les haya dado a los ciudadanos la sensación de estar más protegidos, de que tienen acceso a la justicia. Yo no creo que la reforma de Sheinbaum sea una pérdida, porque no creo que ganáramos mucho con la autonomía, dice la abogada académica Ana Laura Magaloni. Fíjense, aquí hay algo interesante a eso que se refiere esta abogada.
Ahí sí ya no van a tener cómo excusarse los gobernadores, aunque pues, siempre lo hicieron en los sexenios priistas, ¿no? Ahí sí fallan sus fiscales y quien va a tener la culpa directamente es el jefe de plaza. Pero pues bueno, son cínicos, les vale madre. Ya hay un borrador de la iniciativa elaborado por la Consejería Jurídica de Lady Rebsamen. La palurda busca que la reforma se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso hacia el último cuarto de año. El proyecto, de acuerdo con las fuentes consultadas, prevé un artículo transitorio que permitirá a los actuales fiscales continuar su periodo en el cargo, pero sus relevos serán nombrados conforme a los nuevos términos por los mandatarios. Eso pone fin a las dudas largamente acumuladas sobre si el actual fiscal general, el delincuente Gertz Manero, concluirá o no su periodo previsto hasta 2028. Gertz ha sido el primer titular y será el último de la Fiscalía General de la República en el corto tiempo que la Procuraduría se convirtió en Fiscalía, entre comillas, autónoma. Fuentes parlamentarias afirman que el proyecto aún está en fase de revisión y que no se ha consultado con el delincuente Gertz dentro de la FGR. Fiscales preguntados por este periódico indican que no están al tanto de los cambios orgánicos en la institución que impulsa la secta. El oficialismo no considera que Gertz sea un problema. No, señalan las fuentes de presidencia, pues hay una fluida coordinación entre el fiscal general y las dependencias del ramo de la seguridad, es así, adscritas al Ejecutivo. Los focos rojos los ven en los estados, que son tomados como ejemplo de lo que podría salir mal a nivel federal cuando exista buena relación, cuando no exista más bien buena relación con el titular de la Fiscalía, dejando en el cargo por un mandatario anterior. Para la secta hay mucho en juego como para dejarlo a merced de algo tan imprevisible. 3 casos motivan la reforma de la palurda. El ejemplo, acaso más emblemático, es el delincuente Carlos Samarripa, que fue procurador y luego fiscal de Guanajuato por 15 años, periodo en el que ese estado, un bastión del cártel del PAN, dejó de ser cuna de la prosperidad industrial y se convirtió en la entidad con más muertes en el país. La secta siempre acusó al delincuente Samarripa de tener lazos criminales y sostuvo que ello explicaba la escalada de violencia. Incluso el gusano barrenador maniobró políticamente para tumbarlo, pero el fiscal fue arropado por el PAN. Finalmente, el delincuente Samarripa cedió a las presiones y renunció al cargo. Aún le quedaban 3 años por delante, pero se llevó una jubilación dorada que él mismo se recetó. Morelos y Tamaulipas terminan de pintar el contexto político de la reforma de la palurda. En el primer estado, Uriel Carmona, fiscal hace unos meses, fue designado por el Congreso morelense en 2018 a propuesta del ex jefe de plaza del cártel del gobierno por la organización criminal del PRD, el delincuente Graco Ramírez, un enemigo político de la secta. Carmona, que finalmente fue destituido, protagonizó enormes polémicas con el delincuente Cuauhtémoc Blanco, sucesor de Ramírez en el Ejecutivo, e incluso la palurda cuando ésta gobernaba la Ciudad de México a raíz del feminicidio que involucró la jurisdicción de las 2 fiscalías locales. En el caso de Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios fue impulsado por el exgobernador del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Güey, y blindado por el Congreso Estatal de mayoría panista para dificultar su destitución. El actual mandatario, el delincuente Américo Villarreal, narco ligado al cártel del Golfo y que trabaja con la organización criminal de la secta, ha encontrado obstáculos en la Fiscalía para avanzar acusaciones contra Cabeza de Res por posibles actos de corrupción y narcotráfico. Miren, narcos denunciando narcos. La reforma federal del 2014 fue muy celebrada en su momento porque abría las puertas a una nueva era de la Procuración de Justicia, desprendida de los intereses políticos de los gobernantes. El cambio otorgaba al que fuera el nuevo fiscal general un periodo de 9 años en el cargo, 3 más que el de cualquier presidente, y ponía en manos del Senado su designación por mayoría calificada. También se le daba la facultad para operar una fiscalía anticorrupción, uno de los enormes lastres del país. Esa ley, aprobada en el gobierno del delincuente Peña Nieto, al amparo del Pacto por México firmado por los que hoy están en la secta, prometía enormes mejoras en una institución bajo permanente cuestionamiento. Tras la reforma federal, los estados tuvieron que adecuar sus constituciones para también transformar sus procuradurías en fiscalías independientes del Ejecutivo. Signo de su tiempo, la reforma del peñismo, sin embargo, escondía una manzana envenenada. Indicaba que el entonces procurador Raúl Cervantes, un abogado indiscutiblemente vinculado al PRI,
pasar a ser en automático el nuevo fiscal, más allá del mandato del delincuente Peña. La presión de la oposición, entre ella de la secta y de las organizaciones civiles, frenaron ese salto y forzaron la salida de Cervantes, en cuyo lugar quedó un encargado interino para propiciar la llegada de un fiscal negociado. Esa posición recayó en 2019 en el delincuente Gertz, designado, como señalaba la reforma, por el Senado a partir de una terna enviada por el gusano barrenador, a la sazón del mismo gusano barrenador. Magaloni señala que la independencia de las fiscalías va más allá de la manera como se designan sus cabezas. La autonomía no significa estar en pleito con el Ejecutivo, quiere decir que el Ejecutivo no te da instrucciones, afirma en entrevista. La Fiscalía Autónoma no es una que no colabora con las instituciones de seguridad, sino que no juega política. Y eso creo que nunca lo logramos. La académica lo ejemplifica con la manera en que el delincuente Gertz, desde su posición de titular de la Fiscalía General de la República, supuestamente autónoma, operó políticamente en un asunto personal que desarrollaba en tribunales, el que fue contra su familia. Otros actores han acusado a Gertz de manejar la institución con criterios políticos. Magaloni señala la falta de un servicio profesional de carrera para profesionalizar a los ministerios públicos, peritos y policías de investigación y para fortalecer los resultados de esas instituciones. No hay manera de que las fiscalías mejoren sin una profunda reforma sobre su funcionamiento y sobre la gente que preste el servicio en esos lugares, define. Pues bueno, regresamos a los años dorados del PRI, donde el jefe de plaza designaba a su fiscal. A eso regresamos, justamente a eso. ¿Sí ven cómo es el PRI adoctrinados? ¿Sí ven cómo estamos regresando a los años 80? ¡Qué barbaridad!